A ver, olvidémonos por un momento de las películas de Hollywood. Si mañana, de repente, aparecieran naves en el cielo, ¿qué pasaría de verdad? ¿Existe un plan secreto? ¿Un manual para una invasión extraterrestre? Pues la respuesta, la verdad, es bastante sorprendente. Esta es la pregunta del millón. ¿A que sí? Y bueno, aunque parezca increíble, la respuesta no es tan fácil como un sí o un no. Es más bien un laberinto de protocolos, de suposiciones y sobre todo de pura improvisación. La cruda realidad es que no existe un manual guardado bajo llave en un búnker que ponga «en caso de invasión, rómpase el cristal». Lo que sí que hay es una especie de colección de protocolos pensados para otras crisis, que tendríamos que ir adaptando como buenamente pudiéramos sobre la marcha. Vale, vamos al grano. Para empezar, hay que dejar una cosa muy clara. No existe un plan global antialienígena. Lo que se pondría en marcha sería una red de mecanismos de emergencia que ya existen, ¿sabes? Desde los protocolos de la ONU para pandemias hasta los sistemas de defensa de cada país. Sería, una improvisación a escala planetaria. Entonces, nuestro supuesto plan en realidad es más bien un puzzle, un mosaico de piezas muy diferentes. Vamos a ver qué herramientas tendríamos en esa caja, aunque, ojo, ninguna fue diseñada específicamente para algo así. Bueno, empecemos por la parte científica. Aquí entran en juego los protocolos del Instituto SETI, que son básicamente nuestra guía para un primer contacto a distancia. Ojo, que no es un plan de defensa, es más bien diplomacia cósmica. Si se detecta una señal, lo primerísimo es verificarla hasta la saciedad, a nivel mundial, para estar seguros de que no es algo nuestro o un fenómeno natural. Luego, se comunica a toda la comunidad internacional. Y aquí viene lo clave. Está prohibido responder por cuenta propia. Cualquier mensaje de vuelta tiene que salir de un consenso de todo el planeta. La prioridad absoluta es comunicar, no combatir. Luego está la parte de la defensa, pero no como salen las pelis. La Oficina de Defensa Planetaria de la NASA es lo más cercano que tenemos a un escudo espacial de verdad. Su trabajo del día a día es buscar asteroides y cometas peligrosos. Pero claro, si de repente apareciera algo, sus telescopios y sus sistemas de seguimiento serían nuestra primera línea de alerta. Nos darían datos vitales, trayectoria, velocidad, cuántos son. No están pensados para naves, pero serían nuestros ojos en el espacio. Y claro, aquí entra el componente militar. Unidades como la famosa Aro del Pentágono. Que quede claro, no están buscando hombrecillos verdes. Su trabajo es pura y dura seguridad nacional. ¿Qué significa eso? Pues investigar cualquier cosa rara que vuele por espacio aéreo restringido. Se miran notas de radar, lo que cuentan los pilotos, lecturas de sensores, todo para saber si un objeto, ya sea un dron superavanzado o algo completamente distinto, es una amenaza. Se centran en su capacidad y su intención, sin importar de dónde venga. Resumiendo, y esto es lo importante, nuestra caja de herramientas es un auténtico batiburrillo. Tenemos protocolos científicos para escuchar, defensa planetaria para asteroides, unidades militares para amenazas en el aire y los marcos de la ONU para gestionar el caos. O sea, una estrategia completamente improvisada. Muy bien, vamos a la chicha. ¿Cómo serían esas primeras 48 horas? Y olvidémonos de los discursos épicos y los presidentes pilotos de cazas. La realidad sería bastante más caótica y, sobre todo, muy confusa. Los expertos, de hecho, coinciden en una secuencia de eventos bastante probable para esas primeras horas. Y como pasa casi siempre en las grandes crisis, todo empezaría no con una gran explosión, sino con una confusión abrumadora. A ver, en esas primeras 6 horas, nadie, absolutamente nadie, estaría gritando «¡Son alienígenas!». Los radares militares detectarían algo. Y la primera idea sería «es un ataque de otra potencia» o «tenemos un fallo técnico masivo». Y mientras todo eso pasa, las redes sociales arderían, con vídeos borrosos, teorías de todo tipo, creando una ola de desinformación, imparable. Vale, pasamos al siguiente tramo, entre las 6 y las 12 horas. Una vez se confirma que el fenómeno es real y, lo más importante, que no es humano, la respuesta más probable de los gobiernos sería el silencio. Un apagón informativo total para intentar controlar el pánico mientras los ejércitos entran en alerta máxima y los líderes mundiales empiezan a llamarse frenéticamente entre ellos. Y aquí llega el momento decisivo. Una vez que ya es imposible ocultarlo y se admite públicamente lo que pasa, todo depende de una sola cosa: sus acciones. Si no muestran ninguna hostilidad, el foco cambia a la ciencia. Se intentaría establecer comunicación, ya sabes, con las mates, la física, pero si son hostiles, entonces se activan las defensas. Y justo aquí es donde se revela una verdad muy, muy incómoda. La mayor amenaza inmediata no serían ellos, seríamos nosotros mismos. Nuestra propia reacción.
El pánico llevaría al colapso de los mercados, las cadenas de suministro, la gente vaciando supermercados. El primer gran reto sería gestionar el caos humano, no una amenaza de fuera. Una vez superado ese shock inicial, el futuro se reduce básicamente a 3 grandes escenarios posibles. Vamos a analizar la lógica que hay detrás de cada uno de ellos. Y fíjate, al analizar las probabilidades, nos encontramos con una paradoja. El escenario hostil, el que vemos en todas las películas, es el que los estrategas consideran menos probable, aunque lógicamente sea el que tendría un impacto más devastador. El más plausible, según el consenso de expertos, es mucho más sutil: la simple observación. Pensemos en el peor caso. Si fueran hostiles y sobre todo tecnológicamente muy superiores, es que no sería una guerra, sería una neutralización. En cuestión de horas, quizá días, desactivarían nuestros satélites y defensas desde la órbita, tomarían el control de la energía, de las comunicaciones. La lucha no sería por ganar, sería simplemente por sobrevivir. Ahora, vámonos al mejor de los casos. Incluso un contacto pacífico sería increíblemente desestabilizador. El verdadero reto no sería entenderles a ellos, sino gestionarnos a nosotros. Las crisis que se montarían aquí en la Tierra, religiones puestas en jaque, economías patas arriba y una lucha de poder mundial por ser el que controla el contacto. Y todo esto nos lleva a la gran conclusión, a la que llegan la mayoría de analistas y científicos. El escenario más lógico, al final, no es ni la guerra total ni la paz inmediata. A ver, ¿por qué una invasión es bastante ilógica? La idea clásica de que vienen a por nuestra agua o nuestros minerales es que no tiene mucho sentido. Cualquier civilización capaz de viajar entre estrellas puede conseguir esos recursos de forma muchísimo más fácil y segura en asteroides o planetas sin vida. Invadir un planeta que está habitado es ineficiente y muy arriesgado. Al final, tanto el análisis estratégico como el científico apuntan a una conclusión bastante clara. La observación silenciosa es la opción más probable. ¿Por qué? Porque es una estrategia de bajo riesgo con una recompensa de información máxima. ¿El contacto directo es posible? Sí, pero está lleno de complicaciones. Y la invasión, aunque sea lo que más miedo nos da, resulta ser lo menos lógico de todo. Es que, si lo pensamos un segundo, tiene toda la lógica del mundo. Es más seguro, menos costoso y mucho más racional. Es, básicamente, el método científico aplicado a una escala cósmica. Es lo que haríamos nosotros. Si descubrimos una tribu aislada o una especie animal nueva, lo primero que hacemos es observar desde lejos para entender cómo se comportan sin interferir. Es, sin duda, la opción más inteligente. Stephen Hawking lo resumió de una forma, brillante y aterradora a la vez. La diferencia tecnológica sería tan abismal que es que ni siquiera jugaríamos en la misma liga. No sería una lucha entre iguales, sería un evento que escaparía por completo a nuestro control. Así que, al final de todo, la cuestión se reduce a esto. La pregunta de verdad, la que importa, no es si podemos ganar o si podemos defendernos. La pregunta es, ¿por qué están aquí? Porque en esa respuesta, y no en nuestras armas, es donde se encontraría el verdadero destino de la humanidad.